Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar la clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Mónica. ¿Te parece bien que a las 5:30 tomamos presente, Mónica? Sí, está bien. Listo. Adelante, entonces. Bueno. Hoy vamos a tener una clase de reticulados. Vamos a ver los ejercicios de reticulados y luego podemos repasar algún otro. Para comenzar, nada más como una introducción a lo que es un reticulado. Podemos decir que son los reticulados, los cuales están diseñados para soportar cargas y en general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Consisten exclusivamente en elementos rectos conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento. Los elementos de un reticulado son elementos sujetos a dos fuerzas, principalmente. Las cuales son iguales y opuestas y son fuerzas de tracción y compresión. Como ustedes habrán visto en la clase con el ingeniero Boggio, las leyes que rigen un reticulado, uno de ellos es, por ejemplo, que los esfuerzos en las barras son únicamente de tracción y compresión. Esto, por ejemplo, es un nudo de un reticulado. Todas estas barras que están conectadas entre sí por nodos están sujetos a esfuerzos de tracción y compresión. También otra hipótesis del reticulado es que las cargas las consideramos aplicadas solamente en los nudos. También consideramos sin rozamiento, o sea, consideramos la condición ideal, no consideramos el rozamiento. Acá, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de reticulados, por ejemplo, el Pratt, el Howe, Fink, diferentes tipos, Baltimore, el K, y estos que son ya combinados, ¿no es cierto? Compuestos. Entonces, una de las condiciones necesarias y suficientes para que sea un reticulado, teníamos que las barras eran igual a 2n más 3, ¿no es cierto? Que eso lo vieron también m 2n menos 3, donde n es el número total de nodos. Y eso venía de este concepto que si consideramos estas barras, por ejemplo, como el que se muestra en la figura, y lo exponemos a estas cargas, esto va a sufrir una deformación. Pero si son 3 barras, como se ve en este triángulo, lo sometemos a estos esfuerzos y se mantiene sin deformación. Entonces, si le vamos agregando 2 barras, vamos a ir conformando el reticulado. Acá, por ejemplo, tenemos un reticulado que es un puente, un reticulado K, simplemente para que lo vean así. Estas estructuras de reticulados son muy importantes y son justamente que se usan para salvar grandes luces y son muy utilizados en la construcción y en la ingeniería
justamente porque puede salvar grandes luces en tinglados, en galpones, más que nada en lo que es techo, también en columnas y en otros tipos de estructura. Y lo que vamos a ver en el ejercicio, que creo que ya lo vieron, pero vamos a hacer un repaso, es el método de Cremona, que es un método donde se va analizando nudo por nudo y cada nudo tiene que estar en equilibrio. Como ven en esta figura, por ejemplo, este reticulado, se analiza cada uno de los nudos. Acá, por ejemplo, tenemos los esfuerzos en cada nudo y cada nudo se va realizando el equilibrio, hacemos el polígono de esfuerzo cada nudo solamente 2 incógnitas. Por ejemplo, para este caso, por ejemplo, en el nudo A tenemos la reacción en A y estas dos direcciones que son las direcciones de las barras que concurren a ese nudo. Entonces, con RA hacemos la composición en esas dos direcciones y obtenemos los esfuerzos haciendo el polígono de fuerzas cerrado. Y así se van analizando nudo por nudo. Este es el nudo A, nudo D, que es este, el nudo C, y vamos hacia cada uno de los polígonos de fuerza. Siempre tienen que estar en equilibrio, o sea que el polígono tiene que ser cerrado. Luego, lo que se hace es, esto siempre en escala, por supuesto, escala de fuerza, se mide, se multiplica por la escala y se obtiene el valor del esfuerzo en cada una de las barras. Bueno, vamos a pasar entonces, nada más que eso le quería mostrar, hay infinidad de ejercicios que podemos ver para resolver un reticulado. Este es uno más, un reticulado sencillo, y así infinidad de ejercicios de distintos tipos de reticulados. Nosotros vamos a ver uno de los ejercicios, tipo 2. ¿Lo ven, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, este es el ejercicio de la guía, donde nos pide calcular aplicando el método de Cremona los esfuerzos que se producen en cada barra, en cada una de las barras. Confeccionar el correspondiente cuadro de valores barra esfuerzo. Entonces, tenemos acá la estructura, nuestro reticulado, con las cargas aplicadas en los nudos, y lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones de los vínculos. Acá les cita la bibliografía, cuáles son nuestra bibliografía que utilizamos, el Enrique Lies, estabilidad 1 y 2, y estática gráfica. Y tenemos el apunte de la cátedra, que en la página 47 ustedes van a ver la resolución de este ejercicio, del método de Cremona. Entonces, acá dice, primero evaluamos la condición de la estructura según la generación del reticulado, que nos indica que para un reticulado simple, sea rígido, el número de barras del mismo debe ser igual al número de nudos menos 3, que es una condición.
Esto es lo que tenemos que verificar primero, que se cumpla esta condición, donde n es el número de nudos. Y contabilizamos entonces 2 por, contamos los nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reemplazamos acá y nos da 11. Entonces, D, que era el número de barras, contamos también, eso primero tenemos que individualizar cada una de las barras, ponerle un número. Tanto a las barras las enumeramos y a los nudos le ponemos una letra. Barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces se cumple esta condición, 2n menos 3. Verificado eso, pasamos entonces a la resolución del ejercicio. Acá les cita las hipótesis del reticulado, que lo estábamos diciendo recién. Los nudos son articulaciones perfectas, no se considera el rozamiento. Las cargas externas están aplicadas exclusivamente en los nudos. Las deformaciones son pequeñas frente a las dimensiones de las barras. El peso de las barras pueden considerarse despreciable frente a las cargas externas. Bueno, los 3 pasos. Paso 1, diagrama de cuerpo libre. Paso 2, cálculo de reacciones, método analítico gráfico. Y 3, resolución por el método de Cremona. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Dibujamos la estructura y ponemos en evidencia cuáles son mis cargas activas y mis cargas reactivas, y calculamos las reacciones aplicando las ecuaciones de equilibrio. Acá tenemos un apoyo doble, acá uno simple. Entonces, con sumatoria de momentos en A, obtenemos el valor de RB, sumatoria de momentos, fuerza por distancia, establecemos un sentido arbitrario, ¿no es cierto? Decimos positivo horario, negativo antihorario, por ejemplo. Y hacemos la sumatoria de momentos, obtenemos entonces, con sumatoria de momentos en A, obtenemos el valor de RB. Luego, con sumatoria de momentos en B, igual a 0, obtenemos el valor de B sub A. Y con sumatoria de F en X igual a 0, obtenemos el valor de NA, que es 0, ¿no es cierto? Porque todas las cargas son verticales. Obtenidas las reacciones de los vínculos, pasamos al paso 3, la resolución, el cálculo de los esfuerzos por el método de Cremona. Entonces, en primer lugar, dice, notación, identificación de barras, identificación de nudos, recorrer la estructura en un sentido, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, enumeramos las barras, enumeramos los nudos, luego, segundo, dibujar el polígono de fuerzas. Entonces, vamos a ir tomando los nudos. El nudo que vamos a analizar va a ser el nudo donde yo tenga solamente 2 incógnitas. Y por ese nudo voy a comenzar. Entonces, voy a comenzar por el nudo 1, el nudo A, donde tengo solamente esta barra 2 y esta 9.
Entonces, hago mi polígono de fuerzas. Acá están ubicadas todas las cargas recorriendo la estructura en el sentido de las agujas del reloj. P1, polígono de fuerzas. En escala de fuerzas, P1 a continuación de P1, P2, luego está P3, luego de P3, voy a agrandar un poquito, luego de P3 está P4, P5, ¿sí? Luego de P5 está RB, RB que viene hasta acá. Luego P6, bajamos acá. P7 y luego este verde que se ve acá es B sub A. Mi estructura, o sea, mi reticulado también lo tengo que dibujar en escala de longitud, porque tengo que hacer mi polígono de fuerzas de cada nudo y voy a ir trazando las paralelas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el nudo 1, el nudo A, perdón, nudo A. Entonces, tengo mi polígono de fuerza, tengo B sub A, tengo P1 y tengo que cerrar con estas dos direcciones. Entonces, tengo B sub A, sigo con P1, voy con la dirección 2 de la barra 2 y cierro acá con la dirección de la barra 9. ¿Sí? Entonces, acá y cierro con estas dos. Eso sería en mi nudo A, que es lo que está dibujado acá. Entonces, repito, P sub A, P1, voy con la dirección de la barra 2 y cierro acá con 9. Y así voy haciendo nudo por nudo. Acá le voy colocando el sentido, ¿no es cierto? En esta barra es para abajo, ¿no es cierto? Voy colocando el sentido de la fuerza y en esta barra va hacia la derecha. Entonces, ese mismo sentido, sentido de las barras voy a ir colocando en mi estructura acá. En esta barra va para abajo y en esta va hacia la derecha. En el otro gráfico, acá. Va para abajo, ¿sí? Y de este lado va hacia la derecha. Entonces, ahí cierro. Del otro lado va a ser igual y de sentido contrario. Entonces, una vez que hice el equilibrio de este nudo, paso al siguiente nudo, donde tenga solamente dos incógnitas. Por ejemplo, en este caso tengo que pasar al nudo C, ¿sí? A este nudo. ¿Por qué? Porque este ya es conocido, este no, y este no. Tengo solamente dos incógnitas y paso a ese nudo. Estamos entonces en el nudo, en este nudo voy a tener P2 y que cerrar con 3 y con 11. Entonces tengo P2 que venía acá a continuación de P1, vengo con P2, sigo
tengo que recordar en dónde comencé. Porque allí yo tengo que terminar. ¿Mm? ¿Se entiende? Tengo que cerrar con esta, con esta, con esta y con 2. 2 ya es conocido. Entonces, comencé acá en 2, ahí debo terminar. P2, sigo acá con 11, sigo acá con 10 y cierro acá con 2. Cierro mi polígono. ¿Sí? ¿Estamos, alumnos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, muy bien. Repito entonces, P2, esta, 3, 11 y 2. Entonces, P2, 3, 11 y 2. Recuerdo siempre dónde comencé, porque allí debo terminar para cerrar mi polígono. Y así continúo con cada uno de los nudos. Recuerden colocarle el sentido para abajo. Coloco acá. Esa va para abajo. Esta para arriba. Esa barra para arriba, el esfuerzo. Y así voy completando, voy completando, entonces yo voy viendo ya cuáles son los esfuerzos que ya hallé para pasar al siguiente nudo donde tenga solamente 2 incógnitas. Entonces este ya es conocido, este ya es conocido, este también, y paso a este siguiente nudo, al D, porque acá voy a tener esta barra y esta barra solamente de incógnita. ¿Sí? Entonces voy a tener P7, esta barra. Yo le puse acá un número para identificarlo mejor, porque le habíamos puesto barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 en el primer gráfico. Entonces, esta ya es conocida y solamente estas dos me queda por conocer. Entonces, de vuelta, voy haciendo mi polígono de fuerzas. P7, ubico P7. P7 está acá. P7, 2, 3, 5 y 6. P7, 2, voy con 3, ya era conocido. Después una paralela a 5 y cierro acá con 6. Ahí donde comencé. Siempre identifico dónde comienzo. Entonces, P7, esta que ya era conocida, 2, 3, 5 y cierro. Y ahí ya llegué hasta el nudo D. De ahí puedo pasar a este nudo E y voy completando. Les tiene que quedar un gráfico de esta manera, un gráfico que es simétrico, porque la estructura es simétrica y las cargas también, de un lado y del otro son iguales. Entonces le tiene que quedar un gráfico perfectamente simétrico de los polígonos de fuerza. Por último, entonces, una vez que hago todos los polígonos, cierro perfectamente hasta el último nudo, lo que hago es medir. Recuerden colocarle los esfuerzos en la estructura según el sentido que me fue dando cada polígono de fuerzas.
hago mi cuadrito barra esfuerzo, muy importante porque ahí voy a tener el dato que yo necesito, que es si es tracción, si es compresión y el valor del esfuerzo. Entonces, esto está en escala, mido, multiplico por la escala y voy a colocar el valor, ya sea tracción o compresión. En este caso, la barra 1, fíjense, es compresión. ¿Por qué? Porque es la acción de la barra sobre el nudo. El esfuerzo va hacia el nudo, entonces es compresión. En este caso, el 2, fíjense, si uno lo mira así, mira la barra solamente, pareciera compresión, pero es la acción de la barra sobre el nudo, entonces sale del nudo, extracción. Y así voy completando la tablita. ¿Estamos, alumnos? ¿Alguna duda del ejercicio? Bueno, estamos entonces, vamos a pasar antes del ejercicio 2.6, vamos a pasar al ejercicio 2.7, 2.7a y 2.7b. Vamos a ver método de Ritter y método de Kuhlmann. El método de Kuhlmann es un método gráfico y el método de Ritter es un método analítico. Entonces, el ejercicio les pide calcular los esfuerzos de las barras en la sección MN, que se marca acá en la figura. Este es el reticulado. Entonces, vamos a hacer primero por el método de Kuhlmann. En primer lugar, método de Kuhlmann, lo que tengo que hacer es elegir una escala de fuerzas y una escala de longitud. En esta sección donde a mí me pide calcular el esfuerzo, tomo ese dato longitud, pongo todos los esfuerzos, las cargas. Este sentido es un sentido que supongo arbitrariamente que va a actuar de esa manera. Después el gráfico me dirá si consideré bien o no el sentido. Entonces dibujo la estructura, pongo todas las cargas y también mis incógnitas. Siguiente paso, voy a hacer el polígono de fuerzas. Entonces, en escala de fuerzas, voy a colocar una fuerza a continuación de la otra, P1, luego P2 en escala, y voy a hallar la resultante de esas dos fuerzas. Luego voy a hacer mi polígono funicular, voy a tomar un foco del polígono funicular y voy a trazar los rayos. Rayo 1 al inicio de P1, rayo 2 en el extremo de P1 y rayo 3 en el extremo de P2. Luego voy a ubicar la resultante en mi sistema. Entonces, con el polígono de fuerzas voy a trasladar los rayos
primer rayo tiene que cortar la fuerza 1 y va a pasar por este punto I, donde se cortan dos incógnitas. Segundo rayo va a cortar a P1 y va a cortar a P2. Tercer rayo corta a P2. Y donde se corta el primero y el último rayo, por ese punto voy a trazar una paralela y voy a ubicar mi resultante. Donde la resultante, la dirección de la resultante corte mi tercera incógnita, T3 en este caso, voy a tener otro punto que le voy a llamar J. Uniendo I con J, voy a tener la línea auxiliar de Kuhlmann. Obtenida la línea auxiliar de Kuhlmann, voy a trazar una paralela a la línea auxiliar de Kuhlmann por el inicio de mi polígono de fuerzas. Trazo una paralela y luego voy a hacer la composición de las fuerzas. Entonces, entre la resultante, vamos a empezar con T1, que T1 es conocido, es vertical, entonces por este extremo, fíjense, T1 lo podemos descomponer en la línea auxiliar de Kuhlmann y el rayo 1. Entonces, conocida la dirección, trazo una paralela, puedo trazar una paralela acá, y también T3, que conozco la dirección, trazo una paralela por el otro extremo, donde me corta la resultante. En este punto trazo una paralela a T2. Donde me corte la dirección de T1, voy a tener este punto que me va a definir la magnitud de T2. Y de esa manera voy a ver si tomé bien mis sentidos, T3 para abajo, T2 también es para abajo, T1 para arriba. Luego, T1 mido en centímetros, multiplico por mi escala y obtengo el valor en Newton. Lo mismo hago con T2 y lo mismo hago con T3. Eso sería el método de Kuhlmann, que es un método gráfico. Entonces, es dibujar esta estructura en escala de longitud, hacer el diagrama de cuerpo libre con las cargas y las incógnitas, hago el polígono de fuerzas, hallo la resultante, ubico la resultante en el sistema donde el primero y el último rayo se cortan, ahí está, por ese punto va a pasar la resultante, luego hallo la línea auxiliar de Kuhlmann y por último hallo los esfuerzos en cada una de las barras según la sección indicada MN. Bien. Voy a pasar entonces al método de Ritter, que es un método analítico. También, considerando la sección MN, hago el corte y pongo en evidencia las incógnitas y voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Voy a tomar dos puntos de momento. Uno, por ejemplo, va a ser este punto T, donde se cortan T1 y T2.
y otro va a ser este punto O, donde se cortan T2 y T3. Y voy a plantear mis ecuaciones de equilibrio. Tengo 3 incógnitas, planteo 3 ecuaciones. Sumatoria de momentos en O igual a 0. Voy a tener T1 por L menos P por 2L. Esta no, porque pasa por el centro de momentos. Esta tampoco. Y de acá obtengo el valor de T1. Luego, sumatoria de momentos en T igual a 0. Acá se anulan T1 y T2 y me va a quedar una ecuación en función de T3. Obtengo el valor de T3. Y una tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y obtengo el valor de T2. También podía hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pero me conviene hacer en X, tengo menos, menos engorrosa. Bueno, con eso, hallando los valores en forma analítica y en forma gráfica, lo que voy a hacer es comparar lo que me salió en forma gráfica y lo que me salió en forma analítica, y tiene que aproximarse los valores. Eso sería método de Ritter y método de Kuhlmann para resolver un reticulado. Ingeniero, si quiere tomar la asistencia, son ya menos 20. Bueno, perfecto. Le voy a tomar la asistencia a alumnos, así que... Acosta Marcelo. Presente, profe. Amarilla Leila. Presente, profe. Gracias. Aquino Karina. Presente, profe. Arca. Presente, profe. Gracias. Argañarás. Presente. Gracias. Astorga. Presente, profe. Barrio Nuevo. Presente, profe. Gracias. Profe Astorga, presente. ¿Me escuchó? Sí, señor. Ah, bueno. Gracias. Barrios. Presente, profe. Gracias. Benítez, Carmina. Presente, profe. Gracias. Bogado José Domingo. Presente, profesor. Gracias. Bogarín Alexis. Cabana Luis Silvestre. Presente, profe. Gracias. Cabral Ricardo. Cabral Ricardo. Ausente. Cáceres Ayton. Presente, señor. Gracias. Caivano. Presente, ingeniero. Gracias. Castro Elena. Correa Martín. Presente, profe. Gracias. Cosio Lautaro. Presente, profe. ¿Cómo anda tu ejercicio 1.5, Cosio? Profe, la verdad que no me salió al final y la parte gráfica tampoco me... No. Entonces, ¿qué valores te dio a vos? el valor de... Usando el valor de P que propone el ejercicio. No, no importa, no. No. Eso vos tenés que respetar los valores que damos nosotros en el enunciado. ¿Qué valor te da vos? Sí, el valor de... A ver, un segundito. Menos 31 me da el valor de la reacción en... Perdón, menos 88,89 me da el valor de la fuerza CD, de la fuerza
del tensor SCD, ¿cuánto te da vos el esfuerzo SCD a vos? menos del tensor. 88,89. Está bien, perfecto, porque vos tenés constante 2, sí señor. ¿Y el otro? Y después sigo calculando y la reacción la reacción en X de la pared vendría a ser 31,11. Creo que usted le llama No, ese BA, es NA. NA es. NA. ¿Sí? ¿Y el 31,11, otro? y la otra, el eje Y, es 120, negativo. No, no importa, ya sabés, ya si es negativo quiere decir la consideración que vos tomaste mal el sentido de la fuerza. Lo que pasa es que está copiando el ejercicio que está en la práctica como modelo. Vos Claro. ahí donde cada uno toma. Perfecto, hasta ahora venís bien con los resultados. ¿Qué valor te da vos, alfa? Alfa, el ángulo, a ver, 75,91 Sí, grados. está bien, está bien, Sí. está Bueno, el bien. tema es que cuando aplico el polígono de fuerza y ¿cómo es? El polígono funicular, Sí. no me sale la línea de cierre, no No, me termina no, pero coincidiendo. qué escala estás trabajando vos? Y escala de fuerza, 20 newton un centímetro. 20 newton un centímetro. Sí. El problema tuyo es que me parece que tenés que corregir el foco o polo de tu polígono funicular y Pues, fíjate un poquito más con tu escala elegida. ¿Estamos, Cosio? Los bueno, resultados tuyos será negativo o positivo, los valores también. El tema es la consideración del sentido de la fuerza. Está ok, muy bien encarado tu ejercicio, Cosio. Ahora te ok. falta estudiar la teoría para ver si tenemos equilibrio estable, deslizamiento o equilibrio inestable. Teoría de Boggio, para dar la conclusión. Ese es el concepto del ejercicio 1.5. Hasta ahora Y está bien encarado, mejorarlo en la parte práctica. ¿Estamos? bueno, gracias, profe. Verá. Sigo entonces tomando asistencia. Delgado, Gonzalo. Presente, profe. Gracias. Luisit, Maximiliano. Presente, profe. Gracias. Fernández, Fabricio. Presente, profe. Perfecto. Flor, Sandro. Presente, profe. Gracias. Galarza, Francisco. Presente, profe. Gracias. Galván, Miguel. Presente, profe. Gracias. Genes, Ignacio. Presente, Inge. Gracias. Gómez, Clotilde. Presente, profe. Gracias. Gómez, Agostina. Gómez, Agostina. Gómez, Machado. Presente, profe. Gracias. González, Javier. Presente, profe. Gracias. González, María. Presente. Gracias. Iguri, Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Jara, Axel. Jara, Axel. Jara, Cristina. Presente, profe. Gracias. Jara, Daniela. Presente, profe. Gracias. Lesme, Agustina. Presente, profe. Gracias. Lescano, Agustina. Presente, profe. Gracias. Medina, Daniela. Presente, profe. Gracias. Mesa, Alexis. Presente, profe. Gracias. Mesa, Mario. Presente, profesor. Gracias. Núñez, Rubén Darío. Presente, profesor. Gracias. Ojeda, Leticia. Presente, profe. Gracias. Olmedo, Laura. Presente, profe. Gracias. Otazú, Natalia Carolina. Presente, profe.
Gracias. Paredes Milagro. Presente, profesor. Gracias. Parola Rodolfo. Presente, ingeniero. Gracias. Parolini Marcos. Presente, profesor. Gracias. Paz Adrián. Presente, ingeniero. Gracias. Pedroso José Roberto. Presente, profe. Gracias. Quiñones Marina. Ausente. Reynoso Sicinio. Presente, profe. Gracias. Rolón Eva. Presente, ingeniero. Gracias. Rolón Joaquín. Presente, profesor. Gracias. Sanabria Andrea. Gracias. Cerrudo José. Presente, profe. Gracias. Soria Gonzalo. Soria Camila. Presente, profesor. Gracias. Sosa Urquiza. Presente, profe. Gracias. Sugasti. Sugasti. Vargas Santiago. Presente, profe. Gracias. Villalba Adriana. Villalba Adriana. Y Sanín Franco. Presente, profesor. Gracias. Bueno, Falta uno, Inge Sánchez Santiago, ¿le nombró? no tengo en lista ese alumno. Se inscribió ayer o antes de ayer. Está en lista. Hoy miré y está en lista. Sánchez Sí. Santiago. No sé si ¿Está está presente? presente. ¿Cómo? ¿Está Sánchez? Ausente. Ausente. Pero hoy me mandó un correo electrónico y yo corroboré ya. si estaba en lista. Bueno, Sí. yo no lo tenía en lista este muchacho Sánchez y ya Sí. vamos por la 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases y este Sí. muchacho se inscribió tarde. Sí, lo que pasa es Conoció que él. le dejan inscribirse, ingeniero, todavía. Pero eso vamos a hablarlo con Boggio, ¿eh? Hoy si está inscrito no apareció. Lo hablamos con Boggio eso, ¿viste? Bueno, Ya, lo que pasa es que ya son 6 clases y el ausentismo va a quedar libre por ausente. claro. Él me dijo que se inscribió tarde, que se dejó estar, ¿viste? Una responsabilidad de él. Bueno, alumnos, ¿alguna duda con respecto a los trabajos prácticos? Bueno, Mónica, te dejo a vos entonces que sigas. Bueno, Yo voy a salir un Profe. ratito. Sí, Profe, tengo una duda. ¿El sí, trabajo adicional viene siendo el 1.7 sí, o este sí, tiene que señorita. mandarlo? Sí, Ah, ok. señorita. Escúcheme, Gracias. está en la plataforma, como también me pidieron que está el tema de entre marcos y máquina, también está en la plataforma, así que consulten. Y es importante de que ustedes hagan los ejercicios y la próxima clase te voy preguntando, como hice con Cosio, qué valores tienen y qué conclusión llegan. ¿Estamos? Ustedes tienen el problemita de que se tienen que acostumbrar a trabajar con escalas en forma gráfica, en forma analítica, comparar los resultados y hacer el cuadro resumen al final. sí, Con lo sí, que va a pasar acá es lo que le está explicando la ingeniera también, así que hay que hacer también los cuadros resumen para ir comparando los distintos ejercicios y los distintos resultados. Mónica, te dejo entonces que sigas con los alumnos. sí, ingeniero, continúo. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta Bueno, luego, alumnos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profe. bueno.
Vamos a continuar entonces con el ejercicio 7b, que es también método de Kuhlmann, método de Ritter, un reticulado sencillo también, donde les pide conocer los esfuerzos de las barras en la sección MN. Entonces, vamos a resolver primero con el método de Kuhlmann, método gráfico, escala de longitud, escala de fuerzas. Tienen que tratar siempre de elegir una escala conveniente para que les entre el gráfico en el papel. A su vez, si es muy chica la escala, por ahí se les puede superponer algunos rayos, también la línea de cierre o la línea, en este caso la línea de Kuhlmann. Así que también es cuestión a veces de cambiar el foco que estoy tomando o de darle otro ángulo de inclinación. Ustedes por eso es que se les pide que resuelvan en forma manual, porque cuando ustedes van resolviendo en forma manual, entonces se van encontrando con las diferentes dificultades del ejercicio. Hay veces que no sale el ejercicio porque el foco, el punto donde estoy tomando, no es el conveniente. Entonces, lo ideal sería que vuelvan a hacer el ejercicio, cambien el punto donde estoy tomando y de allí en más va a cambiar también el gráfico y lo van a poder resolver mejor. Bueno, entonces aíslo la estructura, entonces, según el corte MN, dibujo en escala de longitud, pongo en evidencia mis incógnitas, le doy un sentido, el que me parezca a mí conveniente, luego el gráfico me dirá si está bien o mal, y voy a comenzar entonces con el polígono de fuerzas, coloco una fuerza a continuación de la otra, en este caso las dos son iguales, paralelas, tomo un centro o foco de mi polígono funicular, trazo los rayos, rayo 1, al inicio de P, rayo 2 al final y rayo 3 al final de la segunda fuerza. Luego hallo la resultante. La resultante en este caso, como son paralelas, va a ser la suma de ambas fuerzas. Ubico la resultante en mi sistema. Entonces, con el polígono de fuerzas, trazo los rayos, rayo 1, rayo 2, rayo 3, donde se cortan el primero y el último rayo, por ese punto va a pasar la resultante. El punto I va a ser este punto donde se cortan dos incógnitas, mi punto I. Y mi punto J va a ser donde la resultante corta a mi tercera incógnita. En este caso T1, y ahí tengo J. Entonces, uniendo I con J, este va a ser la línea auxiliar de Kuhlmann. Esa recta va a ser la línea auxiliar de Kuhlmann. Traslado una paralela a la línea auxiliar de Kuhlmann por el inicio acá de mi polígono. Y luego voy a componer. Entonces, paralelo a T1 por el extremo hasta donde me corta la línea auxiliar de Kuhlmann, obtengo un punto, paralelo a T3, a la dirección, trazo una paralela y luego paralela a T2, cierro. Y de esa manera hallo en forma gráfica. Luego mido y multiplico por mi escala de fuerzas adoptada.
Eso sería entonces método gráfico. Método analítico, método de Ritter. Aíslo mi estructura y tomo 2 puntos de momento, donde se cortan 2 de mis incógnitas, el punto T, y donde se cortan las 2 también, en este caso T3 y T1, voy a tener el punto O. Entonces, en esos 2 puntos voy a tomar momento. Aplico las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos en O, se me va a anular T1 y T3, me va a quedar una ecuación en función de T2, y sumatoria de momentos en T, se anulan T2 y T3, y me va a quedar una ecuación en función de T1, obtengo el valor de T1. Y luego con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0, obtengo el valor de T3. Comparo, fíjense, T1 en este caso, le puse al revés, no, sí, T2, sí le puse al revés, este 1 era el de el otro. 6, T3, 2, y coinciden, ¿no? Y T3, 5,60, fíjense que el analítico me da 5,66, y el gráfico me da 5,65, aproximadamente igual. No tiene que dar exacto, no es necesario que dé exacto. Bueno, entonces, eso sería método de Ritter y método de Kuhlmann. Ahora sí voy a pasar al siguiente ejercicio, que es el método de doble corte de Ritter. Este ejercicio, fíjense, es este reticulado, donde les pide, mediante un doble corte de Ritter, encontrar los esfuerzos de la barra marcada en esta sección MN. Permiso un segundito, alumnos. Sí, profe. Me pide en esta sección MN. ¿Se acuerdan que yo podía resolver cuando tenía 2 incógnitas? Fíjense que en este caso yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Puedo resolver hasta 3, pero en este caso yo tengo 1, 2, 3 y 4 barras. Entonces tengo que hacer un doble corte de Ritter. A ver. Voy a hacer uno acá, ¿cierto? Un corte así y otro corte así. Para poder resolver. Entonces, fíjense, cuando hago este corte acá, voy a poner en evidencia mis incógnitas. Voy a tener S3, D3, D10 y 3. Esas 4 son mis incógnitas. Entonces, primero voy a hacer el cálculo de las reacciones.
sumatoria de momentos en A igual a 0, voy a obtener el valor de RB, sumatoria de momentos en B igual a 0, voy a obtener B sub A. Y con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, NA me va a dar que es igual a 0. Entonces, tomando este primer corte acá en este nudo, que tiene que estar en equilibrio por condición de equilibrio, en el nudo o segunda prima, le llamo ahí, planteo mis ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y voy a tener D3 por el coseno de alfa más D10 por el coseno de alfa. Las dos son incógnitas, no los puedo resolver, me queda esta ecuación en función de estas dos incógnitas. Luego voy a hacer una sumatoria de momentos en O, acá, momentos en O igual a 0, ya considerando este segundo corte, sumatoria de momentos en O igual a 0, y voy a tener S3, que es la de arriba, por esta distancia, luego D3 por 2L2 por el coseno, para ponerlo en horizontal, menos 2P por L1, 2P por L1, después voy a tener esta por L2 y luego esta por L3. Y más P sub A por 3L1, ¿sí? P sub A por esta distancia. Esta ecuación me va a quedar en función de S3, de D3, tampoco lo puedo resolver. Luego aplico sumatoria de momentos en O', acá. En O' van a entrar esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta también, y ahí va a entrar I3, ¿sí? I3. Entonces voy a tener otra ecuación en función de S3, de I3. Tampoco lo puedo resolver, me queda mi cuarta ecuación. Entonces tengo 4 ecuaciones y ese sistema lo puedo resolver aplicando Gauss-Jordan, haciendo la matriz ampliada, resolviendo la matriz, y puedo obtener así el valor de cada una de las diagonales de 3 y de 10 y de las montantes S3 y 3. De esa manera puedo obtener el valor de los esfuerzos en esa sección MN que me pide el problema. Por eso es doble corte Ritter, hago 2 cortes para poder resolver. ¿Estamos, alumnos? Este es un método analítico donde me van a quedar diferentes ecuaciones con, en este caso tengo 4 incógnitas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese doble corte se puede hacer en qué sectores del reticulado? ¿O en cualquier sector se puede hacer? En este caso ahí... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá te pide en esta sección, en esa sección MN. Bueno. Profe, ¿y el resto de la reticulado? Muy bien.
se calcula? ¿Cómo? Si quiero calcular ¿El peso? No, el resto Y tengo que ir tomando... Ah, el resto. Tengo que ir tomando diferentes secciones. Tengo que tomar en otra sección, en la otra sección y así. Ir tomando en diferentes secciones. En ese caso, yo hallé para esa sección en particular. Bueno. 2.8 es un reticulado compuesto. 2.8 es un reticulado compuesto donde les pide hallar los esfuerzos correspondientes a las barras 1, 2 y 3. O sea, les pide hallar el esfuerzo de esta barra y de esta barra, que evidentemente son las más solicitadas, ¿no es cierto? Entonces, tienen de datos los ángulos, las cargas, y en primer lugar, lo que van a hacer es hallar las reacciones de los vínculos. Sumatoria de momentos en A igual a 0, obtengo el valor de RB. Sumatoria de momentos en B igual a 0, obtengo el valor. En este caso, acá le hice con sumatoria de fuerza en I igual a 0, RA. Puedo también hacer una sumatoria de momentos. Y bueno, las cargas son todas verticales, entonces por sumatoria de fuerzas en X igual a 0 les va a dar que la componente de RA en X va a ser igual a 0. Para el cálculo de los esfuerzos en 1, en 2 y en 3, lo que hacemos es cortar en estas secciones. Entonces, aislamos un reticulado y aislamos el otro reticulado. Entonces tomamos en dos partes. Esta sección, por ejemplo, para esta parte del reticulado, hacemos este corte acá y este corte acá y aislamos la estructura. Entonces, aislamos esa estructura, tomamos este punto donde se cortan T1 y T2, le llamamos A, y en ese punto voy a hacer la sumatoria de momentos en A igual a 0. Sumatoria de momentos en A igual a 0, y me va a quedar una ecuación en función de T3. De allí obtengo T3. Entonces, pongo en evidencia todas mis incógnitas, tengo mis cargas, RB ya la obtuve y obtengo el valor de T3. Me falta conocer T2 y T1. Hago lo mismo, aíslo este reticulado y corto en estas dos barras que necesito conocer. Y tomo un momento en ese punto, entonces se me anulan esas dos y me va a quedar una ecuación en función de T2. T2. RA es conocido, P1, P2. Estas dos se anulan porque voy a tomar en este punto el momento y me queda entonces el valor de T2. Luego, por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtengo el valor de T1, que en este caso es igual a 0. Y con eso terminaríamos con este es solo analítico. Este ejercicio lo resuelven solo en forma analítica. El último ejercicio
un poco largo, pero no es difícil. Tiene dos partes. Les pide descomposición de fuerzas en direcciones concurrentes en el plano, descomponer analítica y gráficamente la fuerza que el arco transmite al apoyo A, en las componentes según las direcciones X, Y. Y B, direcciones no concurrentes en el plano, descomponer la fuerza S en las direcciones 1, 2 y 3, que son las direcciones de los pilotines ANCAR, en estas direcciones, 1, 2 y 3, cuyo cabezal se encuentra a nivel B. Aplicar los procedimientos analíticos, Kuhlmann y Ritter. En el reticulado compuesto de la figura, hallar los esfuerzos correspondientes a las barras 1, 2 y 3. Entonces, esta es la columna. Acá tenemos esta fuerza que transmite este arco en este punto. Esta fuerza la descomponemos en estas dos direcciones, X, y vamos a hallar los esfuerzos acá, en estas direcciones, de los pilotines ANCAR. Entonces, hacemos diagrama de cuerpo libre. S, la resultante de SX, SY, tiene un ángulo de inclinación de 30. Tenemos estas tres direcciones, S1, S2, S3. Y vamos a hacer primero en forma analítica, resolución analítica. SX es S por el coseno de alfa, SY es S por el seno de alfa. Entonces, por condición de equilibrio, sumatoria de momentos en C, acá, donde se cortan S1 y S2, es igual a 0. En ese punto, tomo momento, estas dos se me anulan, me va a quedar una ecuación en función de S3. Voy a tener S3 por 2A menos SX por L más SI por A. De allí obtengo el valor de S3. Con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, puedo obtener el valor de S1 no, me queda S1 y S2 en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, también me queda una ecuación en función de S1 y de S2. Entonces, con sumatoria de fuerzas en X y con sumatoria de fuerzas en Y, me queda una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, S1 y S2 son las incógnitas. Entonces puedo resolver por alguno de los métodos que ustedes conocen, método de sustitución, método de igualación, método de determinantes. En este caso está resuelto por el método de sustitución de esta ecuación de la sumatoria de fuerzas igual a 0, despeja S1 y esta la reemplaza en la siguiente ecuación, reemplazando, aplicando propiedad distributiva, resolviendo, obtengo el valor de S2. Luego, una vez obtenido el valor de S2, obtengo el valor de S1 reemplazando en la ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de esa manera puedo hallar en forma analítica esos tres esfuerzos. Bueno, y por el método de Kuhlmann vamos a hallar en forma gráfica.
Bueno, habíamos visto que teníamos que hacer el polígono de fuerzas, el polígono funicular, para ubicar la resultante en el sistema. En este caso ya tenemos la resultante, porque la resultante es S. Ya la tenemos ubicada en el sistema. Entonces, la fuerza S es conocida, ¿no es cierto? Tenemos la dirección. Uno de los puntos que yo le había llamado I es este punto donde se cortan dos incógnitas, en este caso punto C, y donde la resultante corta la dirección de S3, ahí voy a tener otro punto. Uniendo esos dos puntos voy a tener la línea auxiliar de Kuhlmann. La línea auxiliar de Kuhlmann. Entonces, acá en el origen traslado la línea auxiliar de Kuhlmann en forma paralela y voy a descomponer entonces en estas tres direcciones. S3, que es vertical, lo traslado acá hasta que me corte la línea auxiliar de Kuhlmann, me va a definir este punto. Por ese punto trazo una paralela a la dirección de S2 y cierro acá con una paralela a S1 que me va a cortar en este punto y me va a definir S1 y S2. Luego mido S1, S2, S3, multiplico por la escala de fuerzas y de esta manera obtengo los valores en kilonewton. Y hago el cuadro comparativo. S1 acá me da 45,90. S1 acá da 46,16. ¿Sí? El método de Kuhlmann, el método analítico y el método de Kuhlmann. Ahora vamos a ir a ver el método de gráfico de Ritter, donde se combina el gráfico con el analítico. Este método tienen que elegir una escala de longitud, dibujar la estructura en escala de longitud y se toman 3 puntos. Acá, fíjense, tenemos un punto, este punto C, donde se cortan S1 y S2. Ese es un punto C. Otro punto va a ser donde se cortan S1 y S3, este punto G. Y el otro punto va a ser donde se cortan S2 y S3, F. Esos son los 3 puntos que se definen. Entonces, donde se cortan S1 y S2, donde se cortan S1 y S3 y donde se cortan S2 y S3. Definidos los 3 puntos, voy a marcar las distancias. Porque voy a necesitar, porque es el método de Ritter, entonces voy a necesitar las distancias. Sumatoria de momentos en C. Para hacer la sumatoria de momentos en C igual a 0, tengo que conocer esta distancia perpendicular. Acuérdense, fuerza por distancia. Voy a tener que conocer esta. Entonces, prolongo la dirección de S y trazo una perpendicular que pase por este punto. Esa distancia la mido en centímetros y obtengo el valor de esa distancia en centímetros.
Entonces, conocida esa distancia, voy a tener S, momento acá, momento en C, voy a tener S, esta fuerza, por esta distancia, menos, sentido antihorario, y S3 por esta distancia, CD, igual a 0. Y de esa manera, de acá me queda una ecuación con una incógnita, obtengo el valor de S3. Lo mismo hago en el otro punto, acá. En este punto F, prolongo la dirección de S tras una perpendicular que pase por F. Y esa distancia la mido en centímetros. Entonces, con esa distancia puedo tomar momento. Y también, fíjense que estas dos se anulan, pero esta no, esta es la incógnita. Entonces necesito también esa distancia tras una perpendicular que pase por F a la dirección de S1. Esa es la distancia, la mido también. Y recuerden que esto ustedes lo miden acá y le da en centímetros. Eso multiplica por su escala de longitud y esa es la distancia. Entonces va a ser sumatoria de momentos en F igual a 0, va a ser S1 por estas distancias y S por esta distancia. Entonces me va a quedar una ecuación en función de S1, despejo y obtengo el valor de S1. Sumatoria de momentos en G, en el otro punto, acá. En G se anulaban S1 y S3. Me va a quedar una ecuación en función de S2. Entonces, lo mismo, necesito esta distancia, la distancia normal a S para poder calcular el momento. Trazo una perpendicular que pase por G, obtengo esta distancia. Y también S2, que es mi incógnita, trazo una perpendicular que pase por G y obtengo esta distancia. Con esas dos distancias, planteo la ecuación, sumatoria de momentos en G igual a 0, va a ser menos S2 por la distancia, más S por la distancia al centro de momentos, igual a 0. Y de allí obtengo el valor de S2. Y luego voy a comparar los tres métodos en mi tablita. S1 en el analítico me dio 46,16, Kuhlmann me dio 45,90 y el método de Ritter me da 45,84. S2, fíjense, me da 17,63 casi. En analítico, el Kuhlmann 17,64 y el Ritter 17,63. S3, 20,74, 20,75 y 20,72. Muy poca es la diferencia. Este cuadrito lo tienen que hacer en este ejercicio y en todos los ejercicios. Hagan el cuadro de comparativo. Método de Ritter, método de Kuhlmann, para comparar resultados. Y ese sería el último ejercicio del práctico 2. Con eso terminaríamos el práctico 2. El práctico es largo. Son muchos ejercicios y tienen mucho gráfico. Entonces, traten de hacerlo, de comenzar a hacer,
encontrarse con las dificultades. Ustedes mismos se pueden controlar comparando el analítico con el gráfico, pero se van a ir encontrando con esas dificultades porque tienen que trazar paralelas, tienen que elegir la escala conveniente, tienen que tomar el punto conveniente. Entonces, sería bueno de que ya comiencen a resolver los ejercicios para ver qué dudas tienen. Es largo la próxima clase le vamos a dar fecha de entrega. Todavía no le vamos a dar. La próxima semana ustedes tienen el 24. Fecha de entrega del práctico 1, ¿sí? Recuerden, alumnos, que tienen que subir a la plataforma. La plataforma se habilita para subir los ejercicios. Tienen 24 horas para subir los ejercicios. Si ustedes no suben en ese plazo establecido, ya automáticamente le toma con atraso. Ya el sistema automáticamente te dice los días de atraso porque te dice qué hora subiste y ya automáticamente nosotros sabemos si subieron o no en tiempo y en forma. Así que, bueno, ¿alguna consulta de otros ejercicios? ¿De los ejercicios anteriores o del práctico que tienen que terminar? Profe, una pregunta. Sí. ¿El trabajo práctico 2 para cuándo hay que presentar? No ponemos fecha todavía. Vamos a poner el miércoles la fecha. Dale, profe. Y una pregunta más le quería hacer. Yo que nosotros tenemos que entrar al trabajo práctico el 23, el primero. Sí. ¿Usted tiene que va a dar ejercicios adicionales? ¿Del práctico 1? Sí. Ese ya tiene su ejercicio adicional. Es el 1.7. Dale, profe. Ese es el ejercicio adicional. Dale. Profe, la semana que viene le podemos seguir haciendo las consultas del trabajo 2 porque empezaríamos a hacer ahora, digamos, este trabajo. Sí, no. La semana que viene seguramente vamos a hacer otro repaso. Así que no se preocupen y si tienen dudas, ya anótenla, vengan ya con sus dudas anotadas, entonces vamos viendo. La semana que viene seguramente vamos a repasar otra vez el práctico 2. Bueno, gracias. Bueno, recuerden, alumnos, utilizar sus constantes para resolver los ejercicios. Eso también le controlamos que utilicen sus constantes. Otra cosa, les voy a pedir, por favor, porque ahora con el tema de la virtualidad, nosotros corregimos los prácticos en la computadora. Ustedes cuando los suben, lo escanean, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que enumerar sus hojas. Cada hoja tiene que estar enumerada para que nosotros podamos corregirles mejor, porque hay veces que no están enumeradas y nosotros nos perdemos con el ejercicio y a veces a raíz de eso le corregimos mal. Entonces, prolijidad, eso principalmente, prolijidad. El escaneo, alumnos, el escaneo, por favor, legible, bien legible, que se vea bien, hagan con virome en todo caso, para que se pueda leer
los números, porque a veces no salen, tampoco salen las flechas, no se ve, no es nítido. Entonces eso principalmente también, buen escaneo, enumeradas las hojas, todas las hojas enumeradas, para que podamos facilitarnos nosotros la corrección. Y bueno, eso más que nada. ¿Alguna duda, alumnos? Cualquier duda, también lo pueden hacer por correo electrónico si necesitan alguna aclaración. Una cosita, Mónica. Sí. En la plataforma alumnos está la fecha de cierre del trabajo práctico 1, está la metodología de que tienen que subir, están los ejercicios adicional, está toda la información que ustedes necesitan para entregar el trabajo práctico. Así que por favor se le invita para que puedan ingresar a la plataforma. Ahí está cómo tienen que subirlo. Así que está todo. Si tienen alguna duda, nos preguntan, por lo menos me preguntan a mí el próximo miércoles. Bueno, Mónica, creo que no sé, ¿que vas a dar algo más o ya terminas la clase? Terminamos, ingeniero. Terminamos. Perfecto. El 2.9 se terminó, así que la semana que viene podemos hacer un repaso. Perfecto. Y por favor, alumnos, trabajen y consulten, así como te consultó Cosio, pregunten, así que ahí se sacan las dudas. Es el único momento que pueden consultar porque no hay otro. Así que buen fin de semana y cuídense. Así que Mónica, también vos. Yo estoy vacunado por ahora, así que cuídense, alumnos. Nosotros nos falta mucho todavía. No, y faltan vacunas nada más, ¿viste? Bueno, buen fin de semana. Hasta luego, Mónica. Hasta luego, ingeniero, y hasta luego, alumnos. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.